Hola, bienvenidos. Estamos en la sesión 8 en nuestro curso de probabilidad y estadística en la licenciatura de Mercadotecnia. Ya hemos avanzado algunas clases, cada vez se pone la materia muy interesante y a continuación pues vamos a hacer un repaso de lo que vimos la parte final de la clase anterior. Entonces, estábamos en los números índices porque es muy importante para una carrera de negocios entender lo que son los números índices. Entonces, en esta ocasión vamos a estudiar o vamos a recordar lo que vimos al final de la clase anterior en lo que se refiere a índices de agregados pesados. Y ya habíamos dado una definición, ¿no? Al decir pesado significa que le vamos a otorgar una mayor importancia a los cambios que se dan en algunas variables que a los que se presentan en otras cuando calculamos un índice, ¿no? Por ejemplo, en el índice de precios existen una serie de productos a cual en el momento que calculamos el índice de precios se le da ciertos pesos. Entonces, hay ciertos rubros al cual se le da mayor peso para de esa manera, ¿verdad?, tengan un mayor grado de importancia. Entonces, la forma de estimar un índice no pesado, le habíamos dicho que era la siguiente, ¿no? La forma de estimar un índice no pesado, o cómo estimamos un índice no pesado, es la siguiente. El índice, ¿a qué es igual? El índice no pesado. Simplemente habíamos dicho que era igual a la sumatoria de W multiplicado por ¿qué? Por P sub 1, donde W es el peso, entre la sumatoria de W multiplicado por P sub 0. Esa era una forma de estimar el índice no pesado. Donde W es sumatoria, P sub 1 es la cantidad de cada elemento compuesto para el año presente, P sub 0 es la cantidad de cada elemento compuesto para el año base, y W es el grado de importancia de la variable. W es el grado de importancia de la variable. Entonces, de esta manera, nosotros podemos calcular el número índice. Entonces, y habíamos hecho un ejercicio, pero lo importante aquí en este principio de sesión es que nos quede perfectamente claro lo que es un índice, ¿no? O sea, un índice de agregados pesados, cuando le damos un peso específico, igual como cuando estimábamos un promedio ponderado, le asignábamos un peso o un porcentaje de importancia a un determinado valor. Entonces, al decir pesado significa que le vamos a otorgar mayor importancia a los cambios que se dan en algunas variables que a los que se presentan en otras cuando calculamos un índice. Y a continuación tenemos un ejemplo que lo hemos llamado pues ejercicio 5, ¿no?, porque era el ejemplo de la clase anterior. Entonces, en ese ejemplo vemos la cantidad, los rubros son leche, huevos, hamburguesa, gasolina y calculadora. En la siguiente columna tenemos la cantidad de esos rubros, luego tenemos las unidades. Finalmente, después en la siguiente columna tenemos el año 2000, que equivale a P sub 0. En la siguiente columna tenemos el año 2005, que equivale a P sub 1. Luego viene la multiplicación de P por Q, es decir, del año base, que en este caso es 2000, es decir, 1.92 por la cantidad que es 20, aproximadamente, 1.92 por la cantidad que es 20, y en ese caso nos da 3.40, y de la misma manera 3.40 por 20 en P sub 0 Q, que es el año 2005, tenemos la cantidad en ese caso, que es 3.40 por 20, en ese caso es 68, ¿no? Y así vamos estimando cada una de las columnas. P sub 0 por Q, el año 2000 multiplicamos por la cantidad, P sub 1, el año 2005, también multiplicamos por la cantidad para obtener la siguiente columna, P sub 0Q y P sub 1Q. Entonces, P sub 0Q, si nosotros sumamos P sub 0Q, y aquí tenemos el índice, ¿a qué vendría a ser igual? Entonces, si seguimos nosotros la forma de estimarlo, tenemos la cantidad de 273.7 en el numerador, 273.7 en el numerador,
Y en el denominador tenemos la cantidad de 211.6 y lógicamente esto multiplicado por 100. 211.6 y esto multiplicado por 100 y así obtenemos el número índice. Que en este caso es 129. Para estimar los índices, como hemos visto los ejemplos, son cuestiones muy sencillas. Pero aquí lo importante es entender la importancia del cálculo de un número índice. Nosotros tenemos algunos índices en la economía en general que nos van a ayudar a identificar el estado de la economía, que nos van a ayudar a identificar las oportunidades de negocio que se puedan presentar y que de la misma manera nos van a indicar cuándo la economía esté en un momento recesivo y no haya forma de poderlo levantar. Entonces, es así como estimamos los números índices. Y de acuerdo a esto, vamos a plantear pues los objetivos de la sesión. Los objetivos fundamentalmente en esta sesión 8 van a ser los siguientes. De forma particular, el alumno comprenderá los números índices, así como la teoría de la probabilidad. Es decir, en esta clase vamos a terminar con la estimación de los números índices, que vamos a ver el índice de Laspieres y el índice de Pasch. Terminaremos con el cálculo de esos índices, que son también muy importantes conocerlos, porque generalmente el de Laspieres es el que más se utiliza. Se utiliza, por ejemplo, en la estimación de los índices de precios al consumidor en algunos países. Y también vamos a ver el índice de Pasch. Los dos son muy parecidos, pero tienen ciertas diferencias y de la misma forma tienen ciertas ventajas y desventajas en el momento de estimarlos. El objetivo particular es que el alumno comprenderá los números índices, así como la teoría de la probabilidad. Es decir, después de que finalicemos los cálculos de los dos índices que nos faltan, vamos a entrar al análisis del estudio de la probabilidad. Yo diría que este es el centro de nuestro curso, el estudio y la teoría de la probabilidad, porque es en función de la teoría de la probabilidad cómo el empresario hace su planeación. Si logra dominar la teoría de la probabilidad, va a tener un mejor horizonte de planeación, va a tener mayores herramientas de tipo cuantitativo para la elaboración de escenarios. Y en función de esa elaboración de escenarios, puede tomar decisiones. Entonces, ese va a ser el objetivo particular. Pero también va a existir un objetivo específico, es que el estudiante debe entender la importancia del cálculo de los números índices, fundamentalmente, y además que debe tomar en cuenta que su vida va a estar rodeada, pues, siempre bajo la incertidumbre, porque hay dos tipos de riesgo que siempre va a enfrentar, el sistémico y el no sistémico. El que va a poder diversificar, el que va a poder administrar es el riesgo no sistémico, pero el que no va a poder controlar es el riesgo sistémico. Riesgo sistémico que tiene que ver con la globalización, con las políticas de tipo económico que puede tomar un gobierno y que pueden afectar su toma de decisiones. Entonces, de acuerdo a esos tipos de riesgo que va a tener que enfrentar, va a tener que hacer escenarios y planear cuáles van a ser las alternativas a esos escenarios y cuál es la probabilidad de que esos escenarios ocurran, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la teoría de la probabilidad en la administración de empresas, en la mercadotecnia. ¿Por qué? Porque siempre nos ayuda a planear, reduciendo al mínimo la incertidumbre que se pueda presentar en el momento de la planeación. Entonces, nuestro primer índice de esta clase, una vez que ya hemos visto los índices pesados y los índices no pesados, tomando en cuenta que los índices no pesados le dan la misma importancia a todo el conjunto de datos que tiene una variable, tomando en cuenta que los índices en cambio pesados le dan una mayor importancia a ciertos elementos de una variable que a otros, porque generalmente se pueden consumir más, etc. Ahora vamos a ver otro índice que se llama el índice de Laspieres. Bueno, generalmente llevan el nombre de las personas que desarrollaron esas teorías y que realizaron pues las respectivas publicaciones para hacer las demostraciones correspondientes en el cálculo de estos índices. El índice de Laspieres, en cambio, utiliza cantidades consumidas durante un periodo base, ¿no? Generalmente las canastas básicas son cantidades consumidas durante un periodo base. Y es el más utilizado porque requiere medidas de cantidades de un periodo, ¿no? Medidas de cantidades de un periodo. Generalmente en el índice de Laspieres se estima un año base.
Más adelante vamos a poder identificar que el cálculo de ese año base, la importancia del cálculo de ese año base, porque se debe elegir un año base con muchísima precaución, porque la elección del año base tiene que ser un año en el cual la economía no ha tenido vaivenes, en donde los niveles de volatilidad de los principales agregados macroeconómicos de esa economía tienen que haber sido bajos, ¿no? Pero en cambio cuando existen crisis, o cuando existe, por ejemplo, como en el año 2008, ¿no?, este tipo de acontecimientos económicos, crisis, caída de las bolsas, etcétera, es muy difícil elegir esos años como años base, y muy complicado. ¿Por qué? Porque distorsionan un poco la información, y el nivel de volatilidad que adquieren los agregados macroeconómicos y la economía en general terminan impactando en los resultados que nosotros podamos obtener, ¿no? Entonces, vamos a... Entonces, ¿qué ocurre con el número índice? ¿El índice es igual a qué? El índice es igual a la sumatoria de P1 por Q sub 0, a la sumatoria de P1 por Q sub 0, luego la sumatoria de P sub 0, ¿verdad? También por Q sub 0, porque las cantidades, acuérdense, son cantidades consumidas en el año base, multiplicado por el 100%. ¿No? De esa manera, cantidades consumidas, pero vamos a ver cómo los precios varían. Entonces, aquí es algo importante. ¿Por qué? Porque P sub 1, ¿verdad?, son los precios en la actualidad, y P sub 0, en cambio, son los precios en el año base. Entonces, de alguna u otra manera, este índice nos va a decir cómo han variado los precios y cómo estos han impactado sobre las cantidades consumidas. Es un poquito el concepto que se tiene de inflación, ¿no? Vamos sobre un año base, calculamos el índice de precios al consumidor, luego de ese año base, lo que hacemos es estimar cómo ha ido evolucionando ese índice de precios al consumidor, y la diferencia de los índices de precios al consumidor en relación a su año base nos va a decir la inflación de acuerdo al periodo en que nosotros querramos realizar ese análisis, ¿no? Como pueden ver, el índice de las PERS es muy parecido a los índices anteriores, solo que los índices anteriores no tomaban en cuenta pues un año base, como lo hace aquí, las cantidades vendidas en el año base, y los índices anteriores, pues índices pesados y no pesados. En los índices pesados le dábamos una determinada importancia a ciertos valores que conformaban el índice, y en los índices no pesados tenían igual importancia todos los valores que conformaban el índice. Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir que el índice de las PERS puede presentar las siguientes ventajas y las siguientes desventajas, ¿no?, en el momento de su cálculo y de su estimación. Luego de presentar las ventajas y desventajas, vamos a proceder a realizar un ejemplo. En primer lugar, permite comparar un índice con otro, es decir, el uso de la misma cantidad de periodo base permite hacer comparaciones de manera directa. Sí, permite comparar un índice de un año en relación a otro, y esas comparaciones nos pueden ayudar a determinar cómo han evolucionado los precios en relación a las cantidades. ¿Por qué? Porque las cantidades son las mismas, las cantidades se fijan en el año base. Y ese tipo de comparación es muy importante, como ya los habíamos dicho en el índice de precios. Segundo, las medidas de cantidad son tabuladas en el año base, ¿no? Esa es otra ventaja. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya las medidas de cantidad son tabuladas en el año base, quiere decir que las empresas ya tabulan esas cantidades en función de la tabulación al año base y no necesitan modificación en los siguientes años. Pero generalmente, si no se utilizara este tipo de índice de las PERS, esto le evita que, como ventaja, le evita a las empresas costos de estar cambiando las cantidades de cálculo,
de manera anual como cantidades consumidas y eso afecta, ¿no? ¿Cuál es la principal desventaja del índice de las Peres? Es que este índice no toma en cuenta los cambios en los patrones de consumo, fundamentalmente. Entonces, al no tomar en cuenta los cambios de patrones de consumo, una vez que ya han pasado 10 años, lo que ocurre es que sobre las cantidades consumidas en que se calculaba el índice en el año base, ya no tienen nada que ver con las cantidades consumidas que las personas realizan en la actualidad. Entonces el índice también se distorsiona y no está reflejando, por ejemplo, la evolución de los precios, no está reflejando, por ejemplo, los gustos y las preferencias de los individuos sobre determinados bienes y servicios. Entonces esa es una desventaja fundamental, ¿no? Este índice no toma en cuenta los cambios de patronos de consumo. Y ustedes saben que los cambios de patrono de consumo varían, muchas veces de año a año, muchas veces cada 2 o 5 años. ¿Por qué? Porque simplemente los consumidores, las personas están sujetos, podríamos decir entre comillas, a un bombardeo de información y de publicidad. Y esa publicidad, de alguna u otra forma, que es realizada por expertos, que es analizada por psicólogos, por sociólogos, esa publicidad tiene el objetivo de crear nuevas necesidades. Y mediante la creación de nuevas necesidades cambian los hábitos de consumo e incluso se influye de forma directa en los gustos y preferencias de un determinado mercado. Entonces esa sería la desventaja del índice de las Peres. Este índice no toma en cuenta los cambios en los patrones de consumo. Entonces para esta parte es muy importante. Podemos identificar dos ventajas y una desventaja en el cálculo del índice de las Peres. Permite comparar un índice con otro, ya saben, un año con relación a los años siguientes. Y en segundo lugar, las medidas de cantidad son tabuladas en el año base. Entonces, esa tabulación de las medidas de cantidad en el año base le permiten a las empresas ahorrar costos. ¿Por qué? Porque esas cantidades tabuladas no las van a tener que ir cambiando cada año, ¿no?, para estimar un número índice. Pero la desventaja fundamental es que los gustos y las preferencias de los consumidores y generalmente hay muchos cambios en sus patrones de consumo, pero no solamente esa es la desventaja, o eso tiene que solamente ver con las desventajas, sino que hay que analizar que el mundo no es estático, el mundo es dinámico, es totalmente dinámico, ¿no? Por ejemplo, para darnos cuenta de eso, si nosotros analizamos la economía, por poner un ejemplo económico, hace 5 años o hace 8 años, o hace 5 años, ¿qué se decía? Bueno, que el dólar iba en un plano de debilitamiento, en cambio el euro iba en todo un proceso de consolidación y fortalecimiento. Pero después de que vino toda la crisis de las hipotecas subprime, estamos ante un nuevo escenario. El dólar se ha apreciado un poco, aunque todavía no tiene fortaleza e incluso dentro de los inversores falta de credibilidad. Pero ¿qué ha pasado con el euro? El euro se ha debilitado, ¿no? Entonces, esos son, esos son de alguna u otra manera los cambios que se producen y que muchas veces no se pueden predecir, pero que los consumidores están sujetos a muchos cambios, sobre todo con el bombardeo de publicidad que afecta sus hábitos de consumo. Bueno, y aquí un ejemplo. Tengo que recordarles que todos los ejercicios que estamos realizando aquí en estas clases son tomados del índice del libro, como dice ahí, pues Estadística para Administración y Economía de Levy, ¿no? Y bueno, y ahí están los ejercicios que ustedes pueden ampliar todo lo que se dice en la clase con lecturas y la realización de ejercicios que van a ir indicados en las actividades que tienen que hacer clase a clase y de las cuales se los provee, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo muy claro de lo que es el índice de las Peres. En la primera columna tenemos se puede decir que los bienes, que son pan, papas y pollo. En la segunda columna es la cantidad consumida por una familia. Entonces, en la primera columna los bienes, en la segunda columna es la cantidad consumida por una familia. El año 2000 podemos decir que es el año base, el año 2005 podemos decir que es el año en el cual queremos estimar
en cuánto ha cambiado el índice. Lógicamente, los precios del año 2000 al año 2005 han variado. Como podemos observar, los precios del año 2000 al año 2005 han aumentado, pero las cantidades consumidas siguen siendo las mismas. Por lo tanto, en el numerador nosotros vamos a encontrar la suma de, vamos a hacer la multiplicación de 200 por punto 91, ¿cuánto es? 182, ¿no? Entonces, en el numerador, que es esa columna, tenemos que el índice a qué es igual, en este caso. El índice a qué es igual. Vamos a hacer aquí una línea. Y tenemos 200 por punto 91 es 182. Aquí 200 por punto 91 es 182 más la siguiente cantidad, la segunda columna la estoy multiplicando por la cuarta columna. Perdón, la segunda columna la estoy multiplicando por la tercera columna. Y tenemos 300 por punto 79 es igual a 237. En el siguiente caso es 237 más más 100 multiplicado por 392 es igual a 392, ¿no? Entonces, perdón, es en el numerador 182, 237 y 192, ¿no? Ahí tenemos, esas serían las cantidades del denominador. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando el año base, que es 2000, los precios en el año base multiplicado por la cantidad del año base, ¿no? Y eso nos da igual a 811, ¿no? La suma de todo eso en el denominador, ¿verdad? Si nosotros aquí ponemos índice, ¿a qué es igual? Si tenemos ahí índice, ¿a qué es igual? Es igual a 811. Y en el numerador, en cambio, tenemos lo siguiente. 200 por 1.19, 238. Más, la siguiente es estoy multiplicando, ahora sí, la segunda por la cuarta columna. 300 por 0.79 es igual a 297. Más, finalmente, 100 por 450 es igual a 450, ¿no? Entonces, en el numerador, en cambio, si sumamos 238 más 297 más 450, que es la última columna, ¿verdad? Y, o sea, la columna de la derecha, y sumamos en el denominador 182 más 237 más 392, que es 811, que es el denominador, entonces, en la parte superior del numerador tenemos, es igual a 985 dividido para 811, es igual a 121, ¿no? Es igual a 121, aproximadamente. Bueno, multiplicado por 100, lógicamente, ¿no? Hay que multiplicar el índice por 100, porque 985 dividido para 811 va a dar 1 punto y fracción. Entonces, aquí tenemos el resultado, una vez multiplicado por 100, 121, que es lo que ustedes tienen en su pantalla. Como pueden observar, lo único que hemos hecho, lo único que ha cambiado es que, voy a ponerlo con otro color, las cantidades siguen siendo las mismas. Las cantidades siguen siendo las mismas, pero los precios varían. Entonces, en función de los precios, las cantidades siguen siendo las mismas, ¿verdad? Los precios son los que cambian, y en función de los precios nosotros podemos determinar cómo han ido evolucionando los mismos de acuerdo a un conjunto de bienes, y eso nos puede decir en cuánto ha cambiado del año 2000 a 2005, que vendría a ser aproximadamente
vendría a ser aproximadamente en un 21%, ¿no? Por eso es 100.121, donde el año base, vamos a ponerlo acá arriba, 2000, el año base, que generalmente es 2000, ese año base 2000 es 100, y el año 2005, ¿a qué es igual? Es igual a 121. 100 y 121, ahí está. Entonces, ese es el índice de las PERS. Muy sencillo, muy fácil de estimar, ¿no? Muy fácil de estimar. A continuación vamos a ver nuestro último índice, que es el índice de Pasch. Luego vamos a analizar algunas ventajas y desventajas en el cálculo y la estimación de los índices, y sobre todo la diferencia que existe entre el índice de las PERS y el índice de Pasch. Voy a borrar a continuación. Bien, entonces, si analizamos el índice de Pasch, la diferencia de este índice pesado con el anterior es que las medidas de cantidad corresponden al periodo actual. Es decir, en el índice de las PERS, las medidas de cantidad correspondían al año anterior. En el índice de Pasch, las medidas de cantidad corresponden al año actual, ¿no? Al año actual o al periodo actual, en lugar del año base. La ventaja de este índice es que combina cambios en el precio y patrones de consumo, o sea que el índice va evolucionando en función de cómo van cambiando los gustos y preferencias del consumidor, y en función de cómo van cambiando, cómo van influyendo la mercadotecnia, la publicidad en esos gustos y preferencias, y fundamentalmente en los hábitos de consumo. Y en cambio, la desventaja que existe en el índice de Pasch es que hay que tabular medidas de cantidad para cada periodo. Esa es la principal desventaja. La desventaja es que hay que tabular medidas de cantidad para cada periodo. Entonces, a continuación, lo que tenemos es lo siguiente. Aquí está el índice. Nos vamos a poner el índice. Es muy parecido al índice anterior. Vamos a ponerlo con rojo. Aquí está el índice. ¿El índice a qué va a ser igual? El índice va a ser igual, en ese caso, a la sumatoria de P sub 1 por Q sub 1, a la sumatoria de P sub 1 por Q sub 1, entre la sumatoria de P sub 0, entre la sumatoria de P sub 0 por Q sub 1, ¿sí ven? Multiplicado por el 100%. Entonces, las cantidades, como ustedes pueden observar, las cantidades pertenecen al año actual y no al año anterior, a diferencia del índice de las PERS, donde las cantidades pertenecían al año anterior, ¿no? Esa es la principal diferencia. Ahora, ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que hay que tabular las cantidades para cada periodo. Esa es la desventaja. Hay que tabular las cantidades para cada periodo. Entonces, eso puede implicar altos costos para las empresas en volver a levantar la información, volver a realizar las encuestas, y en función de eso determinar cuáles han sido los cambios en los patrones de consumo para de esa manera poder especificar las cantidades que se consumen, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Esto de aquí es sumatoria. P sub 1 es precio, Q es cantidad, sumatoria P sub 0 es precio, Q es cantidad, y ese es el índice, ¿no? Aproximadamente. A continuación, podemos decir que existen algunos problemas, podemos encontrar algunos problemas en la construcción de un número índice. Los principales problemas que podemos encontrar en la elaboración de un número índice son los siguientes, ¿no? ¿Cuáles son estos problemas? Ya no es necesario hacer un ejercicio porque sería un poco reiterativo, de acuerdo a los índices pesados, a los índices no pesados, al índice de las PERS, al índice de Pasch, y
la mecánica es la misma. El cálculo de números índices es muy sencillo. Lo importante es que ustedes puedan entender qué es un número índice, ustedes puedan interpretar los números índices de la economía para la toma de decisiones, porque hay un índice de confianza empresarial, hay un índice de inflación, ¿verdad? El índice nacional de precios y el índice nacional de precios del consumidor, hay un IPC, que es otro índice, que es el índice nacional de precios y cotizaciones, que son los que verdaderamente ustedes van a tener como información y van a tener que interpretar, ¿no? Pero aquí lo importante es ver cómo se calculan estos números índices, de dónde vienen, cuál es la metodología estadística para estimarlos y sobre todo poder identificar las ventajas y desventajas de los mismos. Entonces, hay que recordar, como última cuestión sobre esto, es que los principales problemas que podemos encontrar en la elaboración de un número índice son los siguientes. En primer lugar, la selección de un elemento para formar parte de un compuesto. ¿Cómo podemos determinar cuál es el elemento que debemos de incluir en la canasta? En esa canasta de bienes que forman parte de los patrones de consumo. Entonces, ahí podemos hacer una pregunta: ¿cuánto ha cambiado de un periodo a otro el precio de un grupo de productos y servicios adquiridos por ciudadanos de ingresos medios? ¿No? ¿Cuánto ha cambiado de un periodo a otro el precio de un grupo de productos? ¿No? Entonces, la selección de un elemento para formar parte de un compuesto. Porque si ha cambiado, si ha aumentado mucho el precio, a lo mejor ese producto deja de ser consumido, ¿no? 2. Selección de pesos apropiados. En la selección de pesos apropiados significa que se le debe dar la importancia a un determinado bien y servicio, a un determinado bien o a un determinado elemento en función de cómo influye ese elemento, ¿verdad?, en los hábitos de consumo, por decir algo. Entonces, al poner pesos, estos se deben de elegir de acuerdo a la importancia de cada valor o elemento de una canasta o bienes elegidos, ¿no? Así como en los índices pesados, también en los índices como el de las PERS. Es muy importante elegir el peso. Y la selección de un año base o de un periodo base, como ya les había dicho al principio de la clase, es muy fundamental, básico, poder determinar el año base. El año base no puede ser un año en el cual haya existido mucha volatilidad. Por ejemplo, el año 1994, que fue un año en donde en México hubo una crisis, salida de capitales y provocó eso bastante incertidumbre. Ese año no puede ser un año base. No puede ser, por ejemplo, en los países asiáticos, en Indonesia, en Tailandia, escoger el año base el año 97, 98, porque fueron años de turbulencia financiera en esos países, en donde hubo una crisis que provocó el colapso de las economías asiáticas. No puede ser el año base el año 1998, el año 2008, porque en el año 2008 viene el crash financiero en donde existieron, se desinfla la burbuja de las hipotecas subprime y pues hasta la actualidad seguimos viviendo las consecuencias, sobre todo en los países europeos, de esa crisis, pues que podemos decir que es una crisis globalizada. Entonces, mucho cuidado con la selección de un periodo base o de un año base. Tiene que ser un año, acuérdense, donde los indicadores macroeconómicos de un país no hayan presentado altos niveles de volatilidad y sobre todo los precios, en el caso de América Latina, los precios de productos de exportación o de ciertos commodities que generalmente o que muchas veces cuando existen estas crisis presentan altos y bajos, ¿no? Cuando hablo de indicadores macroeconómicos, fundamentalmente estoy hablando de la tasa de interés y el tipo de cambio, que son las variables que principalmente resienten los cambios y el movimiento de los capitales a nivel global, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos terminado el estudio y el análisis de los números índices, vamos a entrar, como les decía al principio de nuestra clase, al centro del curso. Quizás el tema más importante porque es un tema mucho más abstracto, pero es una herramienta muy útil para la toma de decisiones y que los va a acompañar durante toda su vida. La probabilidad, la teoría de la probabilidad. Voy a borrar a continuación.
La teoría de la probabilidad. Entonces, podemos decir que la teoría de la teoría de la probabilidad fue aplicada en los juegos, ¿no? La teoría de la probabilidad tiene una historia. La teoría de la probabilidad tiene una historia, que fue desarrollada por matemáticos, y así ha ido evolucionando, pero que tiene su principal aplicación, o una de las principales aplicaciones, es en la administración de empresas, en los pronósticos, sobre todo, todos los modelos de pronósticos, absolutamente todos los modelos de pronósticos llevan consigo la teoría de la probabilidad, ¿no? Entonces, la teoría de la probabilidad es muy importante que nosotros la podamos entender, dominar, tiene muchos conceptos. Tenemos que llegar a dominar lo que son eventos mutuamente excluyentes, eventos independientes, qué significa el eventos dependientes, qué significa el cálculo de la probabilidad bajo eventos de independencia estadística, qué significa el cálculo de la probabilidad para eventos de dependencia estadística, entender conceptos como espacio muestral, entender conceptos fundamentales como la diferencia entre evento y experimento, en fin, son muchos conceptos, ¿no? Identificar los tipos de probabilidad, marginal, condicional, conjunta, es fundamental tanto para eventos de independencia estadística como dependencia estadística. Y sobre todo, si logramos identificar bien los conceptos, entenderlos, dominarlos, y logramos también aplicarlos en ciertos ejercicios, eso nos facilitará la aplicación de las distribuciones de probabilidad, que son las que se utilizan en la toma de decisiones, fundamentalmente cuando queremos tomar muestras, y esas muestras saber si son representativas o no de la población sobre determinados gustos y preferencias, y también al momento de la realización de pronósticos, porque los pronósticos en la economía son muchos, ¿no? Hay pronósticos de venta, pronósticos de tipo de cambio, de tasa de interés, pronósticos de cómo va a evolucionar el precio de ciertos commodities, petróleo, gas, ciertas materias primarias de exportación. Incluso esos pronósticos ayudan a estimar los futuros en los diferentes mercados financieros. Es decir, la teoría de la probabilidad tiene muchísima aplicación también en la parte de las finanzas, en los procesos estocásticos. Es decir, es fascinante, ¿no? Es muy, muy fascinante poder entenderla, ¿no? Entonces, como vemos ahí en el literal A, pues la teoría de la probabilidad fue aplicada en los juegos, ya hice una breve explicación y análisis sobre eso. B, se aplicó en épocas anteriores en estudios económicos y sociales, y fundamentalmente en la industria de los seguros, ¿no? Para la óptima administración de riesgo, ¿no? Es decir, en la industria de los seguros nosotros vemos que se contratan muchos actuarios. Los actuarios son expertos en estadística, estudian mucho todo lo que tiene que ver con teoría de la probabilidad, y fundamentalmente es que se aplica la teoría de la probabilidad en la industria de los seguros. ¿Por qué? Porque existe un área que se llama administración de riesgos, ¿no? Y en la administración de riesgos se tienen que calcular las primas para determinadas personas de acuerdo a los rangos de edad. En la estimación de esas primas va en función de la probabilidad y los riesgos de enfermedades que puedan tener esas personas y de acuerdo a su historial clínico. Entonces, una perfecta administración de riesgos, una óptima administración de riesgos va a ayudar a las compañías de seguros a la correcta estimación de las primas. Una mala administración de riesgos va a perjudicar a las compañías de seguros a no calcular bien las primas, a subvaluarlas, o al mismo tiempo puede perjudicar a las personas que contratan un seguro a sobrevalorar la prima. Entonces, esa es la importancia de la teoría de la probabilidad. En el literal C, pues en la toma de decisiones de personales y administrativas, como ya habíamos dicho, nos enfrentamos a un mundo bajo incertidumbre, y más aún en el contexto de la globalización, donde hoy en día la crisis económica y todo lo que ocurrió en el sistema financiero en los Estados Unidos, estas hipotecas, pues ha contaminado casi a muchos bancos en el mundo. Tiene un efecto muy fuerte en países europeos. Entonces, esas personas que están pasando, los empresarios que tienen un entorno bastante desfavorable, tienen que tomar decisiones. Y esa toma de decisiones personales y administrativas, y que se realiza bajo incertidumbre, tiene que aplicar la teoría de la probabilidad. Pero ya una vez que hemos explicado, hemos hecho un poquito un preámbulo, hemos determinado la importancia, aquí lo trascendente es definir qué es probabilidad. Y en el literal D, como lo podemos observar en la pantalla, pues una definición muy sencilla.
es la posibilidad de que algo pase. La probabilidad es la posibilidad de que algo pase. Y se expresa en fracciones, ¿no? Es la posibilidad que algo pase. Y se expresa en fracciones. Por ejemplo, si yo tengo un dado que no está cargado y hago un evento, perdón, y hago un experimento, ¿no? Que pueden ser 6 eventos, ¿no? Porque puede caer de 6 diferentes formas el dado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Si yo digo, ¿cuál es la probabilidad si yo lanzo un dado de que de esas 6 caras que tiene el dado, que el resultado sea 1? Entonces, la probabilidad, ¿cuál va a ser? La probabilidad va a ser igual a 1/6. ¿Cuál será la probabilidad de que si yo lanzo un dado que no esté cargado, el resultado sea 5? De la misma manera, la probabilidad también va a ser 1/6. Entonces, ese es fundamentalmente el concepto. Probabilidad es la posibilidad de que algo pase y se expresa en fracciones. Acuérdense, probabilidad es la posibilidad de que algo pase y siempre la van a encontrar expresada en la mayoría de los casos en fracciones, ¿no? O números decimales, ¿no? Y para pasar a otra pantalla, 2 conceptos que ustedes tienen que identificar, ¿no? Evento y por otro lado experimento. Evento y experimento. Podemos decir que evento es uno o más de los posibles resultados de hacer algo. Evento es uno o más de los resultados posibles de hacer algo. Ejemplo, al lanzar al aire una moneda, si cae cara es un evento, si cae cruz es otro evento, ¿no? Entonces, si yo tengo una moneda y la lanzo al aire, esa moneda va a presentar 2 eventos. Cara es un evento, cruz es un evento, ¿no? O como decimos, águila o cruz, ¿no? Águila o escudo, ¿no? Entonces, ¿qué es un evento? El evento es uno o más posibles resultados de hacer algo, pero es muy diferente a un experimento. Por ejemplo, si realizamos a lo de los eventos, si yo lanzo un dado, hay 6 posibles eventos, ¿no? 6 posibles resultados. ¿Por qué? Porque si yo lanzo un dado que no está cargado, los posibles resultados son que en el resultado del dado caiga 1, caiga 2, caiga 3, puede salir 4, 5, 6. Es decir, son 6 eventos posibles en el lanzamiento de un dado. En cambio, ¿qué ocurre con el experimento? El experimento es la actividad que origina uno de dichos eventos. Ejemplo, lanzar la moneda es un experimento, ¿no? Un experimento puede tener 2 eventos en la cuestión del lanzamiento de la moneda. Si yo lanzo una moneda, es un experimento, ¿verdad? Pero ese experimento tiene 2 eventos, porque la moneda puede caer cara o puede caer cruz. O puede caer sol o puede caer águila, para que me entiendan mejor. De la misma manera, si yo lanzo un dado, es un experimento, pero ese experimento puede tener 6 eventos. En el momento que yo lanzo un dado, pueden haber 6 eventos, pueden ser 1, 2, los números pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, antes de pasar a la siguiente pantalla, aquí hay algo fundamental. Debe quedar claro lo que significa evento, debe quedar muy claro lo que es un experimento, y lo fundamental, cómo van a expresar las probabilidades y qué es la probabilidad. La probabilidad es la posibilidad de que ocurra algo. ¿Cómo se la calcula o cómo se la representa? En fracciones o números decimales. ¿Qué es un evento? Pues un evento es uno más de los posibles resultados de hacer algo. Si lanzo una moneda, hay 2 eventos. Solo águila. Si lanzo un dado no cargado, hay 6 eventos. Puede ser el número 1, el 2, el 3, 4, el 5, el 6. En cambio, el experimento, ¿qué es? Es la actividad que origina uno de dichos eventos, ¿no? Como lo hicimos anteriormente. Entonces, lanzar una moneda es un experimento. Pero no solamente son importantes los conceptos de eventos y experimentos, ¿no? Ya sabemos y podemos identificar con ejemplos sencillos que son el lanzamiento de la moneda y el lanzamiento de dados, lo que es un experimento, y los resultados de esos experimentos son los eventos. Pero no solamente esos conceptos son importantes, aquí hay 3 conceptos que en el momento de la realización de ejercicios de teoría de probabilidad, en el momento de realizar un determinado análisis o estudio del consumidor, en el caso de ustedes, ¿no?, van a tener que identificar y poder aplicarlo, ¿no? En primer lugar, espacio muestral. El espacio muestral en el experimento de lanzar una moneda, el espacio muestral, ¿cuál es? Es cara o cruz.
El espacio muestral en el momento de lanzar una moneda, pues simplemente es cara o cruz. En el experimento de obtener una carta, en el espacio muestral, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 52 elementos. Simplemente tienes, en el momento de lanzar un dado que no esté cargado, ¿cuál será el espacio muestral? El espacio muestral son los 6 resultados posibles. En cambio, ¿qué son los eventos mutuamente excluyentes? Un evento es mutuamente excluyente si uno o solo uno de ellos puede tener un lugar en un tiempo. Ejemplo, el lanzamiento de la moneda, ¿no? ¿Qué es un evento mutuamente excluyente? Es cuando solamente un evento puede tener un lugar en un tiempo, es decir, lanzar una moneda. ¿Y qué significa que son colectivamente exhaustivos? Es una lista de este tipo, presenta todos los resultados posibles, ¿no? Cuando son colectivamente exhaustivos es una lista de todos los resultados posibles en el momento de la realización de un experimento que presenta algunos eventos, y ese experimento que representa algunos eventos o muchos eventos se denomina espacio muestral, ¿verdad? Y encontramos este tipo de eventos mutuamente excluyentes si solamente uno de ellos puede tener se lo puede realizar en un determinado momento en el tiempo y no 2 eventos al mismo tiempo, y en segundo lugar puede ser colectivamente exhaustivo cuando una lista de este tipo presenta todos los resultados posibles, ¿no? Todos los resultados posibles de los eventos, ¿no? Entonces, en esta parte ya hemos analizado, como lo vimos en la pantalla anterior, los conceptos de probabilidad, los conceptos de eventos, qué es experimento. Además, vimos qué es un espacio muestral, qué son eventos mutuamente excluyentes y eventos colectivamente exhaustivos. Ahora, existen algunos tipos de probabilidad. Los tipos de probabilidad que nosotros podemos encontrar son los siguientes. En el momento de estimar la probabilidad, ya que una vez que ya tenemos el espacio muestral, que hemos realizado experimentos, que tenemos identificado los eventos, procedemos al cálculo y la estimación de la probabilidad, que no es otra cosa que la posibilidad de que algo ocurra y que la vamos a encontrar expresada en fracciones. Entonces, ¿qué es la probabilidad? Pues la probabilidad clásica define la probabilidad de un evento de la siguiente forma. Entonces, ¿cómo lo podemos ver, ¿no? Así vamos a encontrar la probabilidad de un evento. La probabilidad de un evento. ¿Y ese evento qué es? El número de los resultados. El número de resultados en los que se presenta un evento dividido por el número total de resultados posibles. En el numerador, el número de los resultados. El número de resultados que se presenta un evento para el denominador, el número de los resultados posibles. Así vamos a estimar los eventos. En este momento quizás no lo puedan identificar, pero a medida que vayamos haciendo los ejercicios se van a dar cuenta que es muy sencillo, ¿no? Literal B, frecuencia relativa, es otra forma de probabilidad, de tipo de probabilidad. En primer lugar, la probabilidad clásica, ¿no? Para hacer un ejemplo más sencillo de probabilidad clásica, regresando al lanzamiento de la moneda, ¿no? El lanzamiento de la moneda, ¿cuál es? Simplemente lanzamos una moneda y podemos tener 2 resultados, ¿no? Cara, cruz o solo águila. Si yo lanzo una moneda, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el total, el denominador? El número de resultados posibles son 2, ¿no? O cae cara o cae cruz, o cae sol o cae águila, son 2. Pero solamente un resultado voy a obtener si la moneda no está cargada. Si el resultado es sol, entonces la probabilidad de que el resultado sea sol o que el resultado sea águila es del 50%. Es del 50%. Entonces, nosotros podemos decir en ese ejemplo muy sencillo que la probabilidad del evento en lanzar una moneda, ¿verdad?, es igual a 1/2, y ese evento, siempre y cuando sea sol, es 1/2, ¿no? Ahí está. B, frecuencia relativa. La frecuencia relativa define la probabilidad como, literal A, la frecuencia relativa observada de un evento durante un gran número de intentos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de frecuencia relativa podemos decir o podemos obtener la probabilidad de la frecuencia relativa mediante la construcción de una distribución de frecuencias. Ya una vez obtenida la distribución de frecuencias, podemos estimar las frecuencias y en función de las frecuencias, la probabilidad de ocurrencia, ¿verdad?, de cada una de las clases. Entonces, por eso dice que la frecuencia relativa define la probabilidad como A, la frecuencia relativa observada de un evento durante un gran número de intentos, ¿no? Y B,
La fracción de veces que un evento se presenta a la larga cuando las condiciones son estables. La fracción de veces que un evento se presenta a la larga cuando las condiciones son estables. Literal C, probabilidad subjetiva. La probabilidad subjetiva están basadas ¿en qué? En las creencias de las personas que efectúan la estimación de probabilidad. Simplemente, las creencias de las personas que efectúan la estimación de probabilidad. Por ejemplo, yo puedo planificar en el futuro y digo, bueno, pues la probabilidad de que yo viaje a Europa el próximo año tomando mis ingresos puede ser del 30% o del 20%. O del 40%. Entonces esa es una probabilidad netamente subjetiva, de acuerdo a lo que uno considera, sin necesidad de hacer un cálculo sumamente estricto, pero de forma subjetiva y en función de las perspectivas podemos estimar cuánto es el porcentaje de ocurrencia, ¿no? Probabilidad subjetiva. De acuerdo a eso podemos plantear el siguiente ejercicio. Donde en la parte inferior está la respuesta. Dice: el uso de este producto puede ser peligroso para la salud. Este producto contiene sacarina, que ha demostrado producir cáncer en animales de laboratorio. La pregunta es, ¿de qué manera pudo haber desempeñado un papel la teoría de la probabilidad en la afirmación anterior? Entonces, si analizamos la respuesta, dice lo siguiente, dice, se han realizado pruebas con animales y se llegó a la conclusión que es más probable que los seres humanos que consuman sacarina pueden tener mayor posibilidad de contraer cáncer. No. Entonces, en el momento en que se realizaron las pruebas con los animales, ¿qué se hizo? Pues se hizo los respectivos estudios y se demostró que efectivamente la sacarina puede tener problemas de cáncer. Ya en ese estudio ya se comenzó entonces a realizar un proceso de cuantificación y en ese proceso de cuantificación ya se pudo determinar las posibilidades de que un ser humano pueda contraer cáncer en el momento del consumo de sacarina. Por lo tanto, al levantar información y al cuantificarla y al analizar la posibilidad, ya entró la teoría de las probabilidades para poder realizar esta afirmación de que el consumo de sacarina pues, puede tener un efecto de cáncer en los seres humanos una vez que ya se había realizado pruebas con animales, que se las había cuantificado y que se había detectado las posibilidades de incidencia en los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de posibilidades ya estamos hablando, y cuando hablamos de levantamiento de información, ya estamos hablando de cuantificación y por lo tanto de teoría de las probabilidades. Entonces, así podemos contestar, efectivamente, sí ha desempeñado un papel la teoría de la probabilidad en la afirmación de que el uso de un producto puede ser peligroso para la salud porque contiene sacarina. Otro ejercicio, dice, una compañía embotelladora de refrescos muy conocida decide alentar la fórmula de su producto más antiguo y de mayor venta. ¿De qué manera la teoría de la probabilidad pudo estar implicada en la toma de decisiones? En la parte inferior vemos la respuesta que dice, estas decisiones generalmente se toman después de haber realizado estudios profundos sobre investigación de mercados, que necesariamente implican estimaciones basadas en probabilidades. Así es decir, generalmente cuando se toman este tipo de decisiones estratégicas en las empresas, de lanzamiento de un nuevo producto en el mercado, cuando se toman este tipo de decisiones estratégicas de penetración de nuevos mercados, de poder generar necesidades en los consumidores, no se lo hacen al azar. No, se levanta información, se realizan encuestas, se realiza investigación de mercados, se tabula la información, se construyen distribuciones de probabilidad, se toman decisiones en función de esas distribuciones de probabilidad. Es decir, que para poder tomar este tipo de decisiones estratégicas, las empresas utilizan las teorías de las probabilidades. Eso es, y por esa razón la respuesta de manera subrayada, ¿no? Ejercicio 4 dice, ¿cuál de los siguientes son parejas de eventos mutuamente excluyentes? Al sacar una carta de un mazo de 52 barajas, entonces el literal A dice, un corazón y una reina. El literal B, una espada y una carta roja. El literal C, un número par y una espada. Y el literal D, un as y un número par. Entonces la respuesta es clara, los eventos mutuamente excluyentes son el literal B y el literal D. ¿Por qué no es el literal A? Porque en primer lugar, un corazón puede estar dentro de una carta que es una reina, porque hay reina de corazones.
Entonces no son eventos mutuamente excluyentes. Los dos se pueden dar al mismo tiempo. El literal B, en cambio, sí son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque es una espada que es de color negro y una carta roja. Entonces, una espada que generalmente tiene un color negro y una carta roja, pues son dos eventos que no se pueden dar en un mazo de naipes de 52 cartas al mismo tiempo. Entonces ahí vemos que el literal B es un evento mutuamente excluyente. Un evento no tiene relación total con el otro, ¿no? Literal C, un número par y una espada. Un número par y una espada. Efectivamente sí, porque puede ser el 2 de espadas, el 4 de espadas, 6 de espadas. Entonces el literal C no son eventos mutuamente excluyentes. En cambio el literal D, un as y un número par sí, ¿verdad? El literal D sí, un as y un número par sí, porque es un as que generalmente representa un 1, ¿verdad? Pero el 1 es un número impar y un número par pues puede ser el 2, el 4, el 6, el 8 o el 10. Entonces son dos eventos mutuamente excluyentes. En un evento no se pueden dar los dos a la vez, sino que el 1 tiene que darse en un tiempo y el otro evento tiene que darse en otro tiempo. Eventos totalmente mutuamente excluyentes. Por esa razón, en este ejercicio, el literal B y el literal D se los considera de esa manera. Y finalmente, como conclusión, ¿qué podemos decir? Es que el mundo de los negocios y de la mercadotecnia se desarrolla bajo condiciones de incertidumbre, que lo hemos dicho en todo el transcurso de esta clase y en la introducción de la misma. Es por esta razón que el estudio de la teoría de la probabilidad es fundamental en las carreras de negocios, en las licenciaturas en mercadotecnia y en administración, porque les va a tocar planear, sobre todo en este contexto de la globalización, bajo condiciones de incertidumbre. Pues ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias. No se olviden de realizar sus actividades, leer los capítulos correspondientes. Es la única forma de complementar esta hora de clase y que se vayan preparando para sus respectivas evaluaciones y logren un mejor desempeño en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos vemos en la siguiente sesión.